Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, pudimos seguir allí la conversación. Un abrazo especial para quienes comparten los contenidos y le das clic al botón de compartir, te quiero más que si no lo haces. Le doy la bienvenida a mi primer invitado de esta mañana, que es el señor Henry Cucalón, 2 veces asambleísta, exfuncionario municipal, catedrático, experto en derecho administrativo, una de las pocas mentes lúcidas de la política que, por cierto, todavía lee los periódicos. Henry, ¿cómo estás? Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Quiero empezar a hablar del país en general, luego vamos a ir hacia la particularidad del Partido Social Cristiano al que te perteneces y a la Alianza Madera de Guerrero. ¿Cómo ves las cosas? 79 días de gobierno, ¿tienes expectativas, tienes optimismo, ya estás defraudado? ¿Cómo estás? El país atraviesa una situación sin precedentes debido al tema de la pandemia, crisis económica, etcétera. Creo que el gobierno ha hecho lo correcto, hay un proceso de vacunación masiva exitoso, ha cumplido con su palabra en ese sentido. Creo que hay un aura de optimismo en el país de que haciendo lo correcto, coordinadamente entre el Estado, la empresa privada y los ciudadanos, podemos salir adelante, podemos derrotar a la pandemia y que puede ser el inicio de una reactivación social, económica y productiva. Creo que el gobierno ha cargado el peso de su acción a un tema de ejecución, a un tema de gestión. Creo que es correcto. Si algo se criticaba en el periodo anterior era la inacción, que no había norte. Entonces se nota que hay un presidente con el cual se puede o no se puede estar de acuerdo en algunas cosas, pero que está liderando, que está gobernando, que está Ajá. tomando decisiones y que en ese barco estamos juntos todos los ecuatorianos. ¿Y dónde está el pero, Henry Cucalón? ¿Cuál es la trampa? No, yo creo que es enfocado en temas que tiene que ver con vacunación y ahora el empleo. No solamente es un tema que estamos en el periodo de gracia de los 100 días, que es una norma no escrita. Creo que hay cierto tipo de cuestiones que pueden ser mejorables, pero señores, debemos aprender a ser país. Explico. No puede haber una crítica malsana, tiene que haber lo que yo denomino unidad de propósitos y cordialidad cívica también. Bien. Cuando haya temas que sean regresivos, cuando haya temas que conspiren contra el interés nacional, pues habrá el momento, obviamente, la divergencia, pero es momento de grandes convergencias democráticas. Bien, me alegra escucharlo, me parece sano. ¿Eres en este momento, cuando estás hablando de las convergencias, eres una voz social cristiana o eres una isla dentro del partido? Quiero decir, ¿tu opinión es mayoría dentro del PCC? Soy un ciudadano, el cargo más importante en una democracia. Los partidos, Anderson, son muy importantes. Son el canal mediante el cual la sociedad expresa sus criterios. Pero también tenemos que reconocer algo. Deben también ser abiertos a nuevas formas de representación de ideas, de posturas y de propuestas. Y obviamente ser el motor del cambio y de la inspiración ciudadana, no el detente y acápite de la frustración ciudadana. La política pasa por un momento de grave crisis institucional. Y este es un país que está acostumbrado a las crisis institucionales. Este es un país donde con mucha facilidad se puede destituir y censurar a un fiscal general de la nación porque era un mamarracho cualquiera. Con mucha facilidad se cae un presidente de la asamblea porque se dedicaba a conspirar y no a legislar. Pero estamos en un momento en que tenemos 2 alcaldes en la capital de la República pugnando por quién se sienta en la silla, un defensor del pueblo preso de vacaciones en Canadá, un contralor que dice que es inocente, pero su hermano dice que es culpable, pero su secretario dice que es culpable, pero su otro secretario dice que es culpable, pero su sobrino dice que cogió plata y se la repartió con él. Tenemos una gravísima crisis institucional, Henry. ¿Cómo fue que llegamos a esto, pero sobre todo, cómo salimos de esta? Ese caos institucional que tú has señalado no es, pues, coyuntural. Es fruto de una degradación, inclusive del valor de las instituciones, del valor de la palabra y de quienes hacen la cosa pública.
Lo que sucede en la capital de la República, en la capital de todos los ecuatorianos, no tiene lógica alguna. Cuando existen dos personas que están disputando un cargo, cuando la gran mayoría de ciudadanos lo que quieren es que su ciudad marche y marche bien, no que esté paralizada, no que exista este caos que estamos viendo, no que se utilice mañosamente la justicia para justificar protervos intereses personales, que, ojo, que están citando y montando pésimos antecedentes a futuro. Ya vas a ver en este nivel de degradación cómo mañana cualquier enjuiciado políticamente, porque esto no se le ocurrió a nadie desde el retorno a la democracia, va a comenzar a poner acciones de protección sobre actos políticos que están reglados por otras normativas. Ya verás los enjuiciados políticos queriendo detener resoluciones de legisladores. Ya verás ciertas personas que quieren impedir con acciones de protección que un presidente sancione una ley, por citar un ejemplo. Así que es momento que todos en conjunto, a uno con las responsabilidades que tenemos, le pongamos un alto a este tipo de situaciones. No puede ser que la calidad de la representación haya llegado a la oda del absurdo, que la persona encargada de velar y proteger los recursos de los ciudadanos, como es la Contraloría, haya sido el redil de Rififí y compañía. Eso no es correcto. El mensaje pavoroso que se le da a la ciudadanía de impunidad no tiene precio y eso debe ser detenido. Henry, te tocó ser asambleísta en las legislaturas probablemente más impopulares de la historia, la de 2013-2017, comandada por la aplanadora correísta de 101 votos que terminó en 90 y tantos, y la vergonzosísima legislatura de 2017-2021, que fue comandada por César Litardo en los últimos 2 años de la legislatura. Alguien que yo decía que había leído la ley orgánica de la función legislativa, solamente la portada. ¿Qué te parece la nueva legislatura que tenemos? Van a cumplir 100 días en breve, es muy pronto para evaluarla, pero algo ya habrás podido perfilar. ¿Qué te parece Guadalupe Llori, que tiene que pedirle ayuda al secretario para saber qué sigue en la sesión, si sigue una votación, si sigue un receso? ¿Qué te parece la estructura de poder que se ha montado en el Consejo de Administración Legislativa y la primera reacción que han tenido en el juicio a Pablo Celi? Forma y fondo, Anderson. Los cuerpos legislativos en todas partes del mundo son sujetos de muchas críticas porque son colectivos. Por uno pagan todos. Así son. No creas que son muy redituables en muchas partes. En el caso ecuatoriano, ¿hemos dado más papaya que el resto? Sí. Y que las últimas legislaturas no han estado acorde y han salido con bajísimos índices de aprobación ciudadana, sin duda alguna. Y no puede ser consuelo de lo que se viene diciendo hace décadas, que siempre las próximas van a ser peores. ¿Me explico? Eso no debería darse. ¿Qué es lo que pasa con la actual legislatura? Asunto conceptual. Esa es la foto del país del 7 de febrero. Ojo, no son marcianos, ¿no? Son elegidos por el pueblo, la representación del pueblo, donde hay una consistencia en temas políticos, jurídicos, es distinta a la votación mayoritaria que eligió el presidente Guillermo Lasso en el mes de abril. Ahí es donde tú ves el choque de posiciones, dos maneras de votar, y eso es lo que se ve reflejado. Y que en la práctica, de forma más acelerada que las anteriores, está cometiendo entre pagar piso, entre pagar novatadas, y que el pueblo se está dando cuenta que más allá de las diferencias ideológicas que puede haber, no impera el sentido común, y que están enredados, por no decir otra cosa, en temas que no le interesan a la gente. ¿Me explico? Obviamente van a llevar a una condena mucho más rápida. En eso yo tengo que salvar algunas cosas. Con todas las críticas que se puede conllevar, usted verá que la bancada de la CES Aliados permanentemente, semana a semana, hace propuestas legales positivas, no solamente cumpliendo los compromisos ciudadanos adquiridos en la campaña, sino que son parte de tesis para poner a debatir al Parlamento temas que tienen que ver con asignación de recursos, tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la seguridad social que nos atañe en todo. Ojalá que la Asamblea debata, que traten esos temas y que no estén enredados en dimes y diretes en temas de secretaria.
Henry, ¿cómo le va? Buenos días. Jefferson Sanguña le saluda. En la misma dirección de lo que estaba mencionando hace poco, tras todo lo que se ha podido ver en estos primeros días del trabajo legislativo, ¿hacia dónde va la Asamblea? Es decir, ¿hacia dónde está direccionada la agenda parlamentaria? ¿Ve usted que tienen un norte o simplemente están porque están realizando las sesiones tal cual? Mire, una de las críticas que yo siempre tuve es fijar las agendas parlamentarias según la cantidad de leyes que se van a aprobar, como que si esto fuera la escuelita y aquí te van a poner una nota en una libreta. Craso error. En casi todas partes del mundo los congresos no son más eficientes por la mayor cantidad de leyes que aprueban, sino por representar los intereses de la ciudadanía en los grandes debates que uno ve en el pleno. Ustedes ven en el caso español, que es muy cercano a nosotros, los debates que se dan entre los socialistas y entre el Partido Popular, y no aprueban necesariamente cosas. Tienen que interpretar el sentido popular. Por eso, por el tema de la cantidad de leyes, se sacrifica la calidad del debate, la calidad de la representación que se tiene. Si tú te fijas, Jeff, en los primeros días, lo que están estanteando, porque hubo una mayoría para elegir dignidades, para bien o para mal, pero no hay una mayoría per se de agenda todavía de país real. ¿Me explico? Ni siquiera de intereses partidistas. Y por eso es que no han entrado a nada de fondo todavía. Por eso es que hay trabas, inclusive hasta temas de juicio político, porque es una forma de ir tanteando cuál va a ser la realidad cuando vengan los temas más importantes, como en octubre, por ejemplo, el tema de una reforma tributaria. Y por eso este es el momento de que el Ejecutivo, el presidente de la República, que lo sabe y lo ha dicho, sabe que tiene fuertes capacidades, atribuciones y facultades presidenciales, porque vivimos un régimen republicano presidencialista, ese tan llamado presidencialismo, y que puede hacer muchas cosas a veces sin necesidad de la Asamblea Nacional, vía reglamentos, vía decretos ejecutivos, vía establecimiento de políticas públicas, y solo para lo estrictamente necesario tiene que recurrir a la Asamblea, donde el pueblo verá quién está a favor del país y quién está a favor de intereses particulares. ¿Y cuál es la solución para el tema? Porque, por ejemplo, algo que veía, una de las alternativas que se trata de implementar para solucionar esta problemática de la Asamblea Nacional que no camina como debería, se propone desde un lado también la bicameralidad. ¿Esta es la solución para tratar de enmendar todos los errores alrededor de un legislativo? Como te decía, debemos partir de una premisa. Parte de esto que le llamamos problema es que el país que votó en febrero no es el país que votó en abril. Entonces, la composición de la Asamblea es de una foto, donde digamos que los planes que tenía el presidente ahora en ejercicio no eran pues los mayoritarios, ni porque tú los sumes, ni los restes, ni des. Ese es un tema. Distinto a lo que la propuesta que terminó ganando, la de consenso, la del encuentro, la de la apertura, la del no sectarismo que terminó triunfando en abril. Ante esto, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. No podemos llegar solamente por temas coyunturales, me explico, a pensar en soluciones. Una de las que he escuchado, imagínense, muerte cruzada. Figura netamente parlamentaria, ajena a nuestra realidad republicana presidencialista, pero que está vigente, que ha servido más como detente y como susto para ciertas cuestiones parlamentarias. ¿Usted cree que el país que necesita tener todas sus energías y el gobierno, todas sus energías en la reactivación económica, en la salud de los ecuatorianos, vamos a meternos en un proceso electoral? Porque recordemos que el presidente también cesa, ¿no? Por eso se llama muerte cruzada, disolución de la Asamblea con cese de periodo anticipado del presidente, para entrar de nuevo en un fragor, en una vorágine electoral. No creo que sea adecuado, no digo que no esté vigente. Y la bicameralidad, lo dije en los debates cuando llegó a la Asamblea. En lo conceptual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, la experiencia me lleva a decir que si no hay un cambio de la cultura política, fundamentalmente quienes hacemos los partidos políticos en consenso con la ciudadanía, se va a repetir los mismos vicios y las mismas caras, sino que con otro membrete. Y sería el desperdicio absoluto de una oportunidad histórica, de un mayor control y eficacia del órgano legislativo en dos cámaras.
que es para mejorar la legislación, no para ampliar la representación solamente. ¿Cómo está, Henry? Le saluda Mónica Velázquez. Usted ha sido muy crítico con las estructuras políticas, incluyendo al Partido Social Cristiano. ¿Aún no debemos considerar militante o ya comenzó su retiro del partido? Bueno, yo soy presidente del Movimiento Madera de Guerrero, aliado fundamental del Partido Social Cristiano. He sido jefe de bloque en 2 periodos legislativos. Mis opiniones son mías y obviamente las he tenido siempre. Y no hay que asustarse. Eso enriquece el accionar político. Las divergencias son sanas en democracia. La unanimidad no lleva a ciertas cosas. Así que yo soy de los que creo que se puede siempre mejorar y lo he hecho. Así que no son en un ánimo destructivo, sino un ánimo absolutamente constructivo. Recordemos que la democracia fundamentalmente es de posibilidades y de oportunidades. Y ahora que estamos hablando de partidos y que por mandatos legales toca renovarlos, o sea, por obligación, ojalá que no solamente sea de nombres, ojalá que también sea de prácticas, de actitudes, de propuestas, de nuevas ideas y de corrientes que, reitero, sirvan de motor del cambio y de inspiración ciudadana. Pero entonces esto quiere decir que va a continuar en el partido. Yo soy presidente de Madera de Guerrero, ya toca también la renovación pertinente. Ojalá que quien me reemplace sea una persona joven, ojalá que sea mujer. Hoy día que estamos celebrando el Día de los Jóvenes también merecen las oportunidades. Y yo voy a seguir generando pensamiento, esa es parte de mi aporte. Voy a seguir conversando con la ciudadanía, visitando todos los mismos rincones que lo hacía como contradiputado, conversando con profesores, con maestros, con empresarios, con todo el mundo, justamente para poder aportar con el país. Henry, sí, sigue Velázquez. Para cambiar un poco cambiando de tema, a mitad del periodo, ¿cómo usted valora la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri y la prefecta Susana González? La alcaldesa Viteri tiene una importante gestión en lo social, que lo reconozco. Y en el caso de la prefecta Susana González, que tuvo que tomar una prefectura en situaciones bastante adversas, tiene ahorita los más grandes desafíos que ha tenido a lo largo de décadas la prefectura del Guayas. Poder licitar y adjudicar el dragado, que va a ayudar no solamente para efectos de evitar el cambio climático, evitar las inundaciones, sino que es una nueva oportunidad de desarrollo para la provincia del Guayas. Creo que lo está haciendo de manera correcta, más allá de miramientos partidistas, en función de los intereses generales, que es lo que le importa finalmente al pueblo. De Cynthia Viteri solo destacas lo social, Henry. Me hicieron 2 preguntas que hay que contestar rápido. Rescato, sí, su profunda convicción social. Y hay muchísimas cosas, como siempre, que habrá que mejorar. Vamos a la agenda nacional. ¿Cuáles son las prioridades para los siguientes 4 o 5 meses que le restan al año? Teniendo en cuenta que este es un gobierno que había ofrecido una reforma tributaria en los primeros 100 días que ya se sabe no va a poder cumplir porque ya se sabe no tiene los votos en la Asamblea, y como la reforma tributaria, pues parqueada la reforma laboral y parqueadas las grandes reformas que se prometieron en campaña. ¿Hacia dónde entonces, si no puede ser por la vía legislativa, deben apuntar los esfuerzos del Ejecutivo en lo que resta del año? El presidente lo ha señalado y se hace a través de gestión. Es un tema también de decisión política, sin perjuicio que quisiera ver en la Asamblea Nacional quiénes son los legisladores que se van a oponer a una reforma tributaria que no conllevaría aumento de tributos, sino obligar a que quienes tengan que pagar, paguen, que esa es la lógica tributaria. Eso es lo que permite al país tener los recursos suficientes para invertir en educación, salud y seguridad. Quiero ver quiénes son los que se oponen a esa tesis. En lo que se refiere a gestión, el presidente lo ha dicho, el tema de la apertura, las inversiones, que sea tanto con normativas que dependen solo de él, como también de una actitud a favor, proactiva. Me explico, que vengan temas de inversiones, para el tema de la minería, esa propuesta tan importante es elevar la producción petrolera que nos permita tener los recursos para salir de su desarrollo. El eficiente gasto público, eliminar todo lo ineficiente. O sea, hay una serie de cuestiones. Seguir con el tema de la vacunación masiva. Así que hay
varios temas que creo que pueden concitar la acción del gobierno en estos primeros meses sin distraer, obviamente, culturas que no solamente pasan por el legislativo. Un tema que hay que contar, el tema laboral. Muy importante. El mayor problema social que tiene el país es el tema del empleo. Estamos claros que modernizar no puede significar precarizar. Hay un código bastante anquilosado que perjudica tanto a los empleadores como a los empleados. Pero nuestra Constitución, el derecho y el ordenamiento jurídico dice que no puede haber normas regresivas, pero sí puede haber nuevas normativas de fojas 0 en adelante, que reitero, modernice, que reconozca nuevas formas laborales a esas personas que no tienen la oportunidad, porque no hay nada más sagrado que poder tener un empleo. Así que hay que estar abiertos y con apertura a esa legislación o a esas decisiones que tome el Ejecutivo, que yo lo veo como una oportunidad. Oye, el Partido Social Cristiano, que ya sé que me vas a decir que eres presidente de Madera de Guerrero, como que fuera una vaina muy distinta, pero el Partido Social Cristiano, la tendencia, la alianza, ha terminado muy golpeada después del mayor triunfo legislativo que habían tenido en 20 años, con los mejores resultados en 20 años, pues terminan con un no presidente de la Asamblea Nacional, se pierden la participación en el Consejo de Administración Legislativa, pierden 3 curules de las 17 que habían ganado porque hubo cambiazo, se quedan fuera de la alianza de gobierno, el partido se puede recuperar, pierden al presidente del partido que decide irse con el gobierno como embajador de Guillermo Lasso. ¿Tienen norte en el PCC, Henry? Por más que tú me haces la precisión, porque yo contesté acerca de como afiliado, fue una precisión, pero yo no he desconocido. Tuve 8 años y le agradezco muchísimo al Partido Social Cristiano que con esas nuevas corrientes sumó a muchas personas sin estar afiliadas. No sé si tú sabes, Anderson, que en los últimos periodos parlamentarios la gran mayoría de legisladores ninguno es afiliado. Eso demuestra que hubo una apertura hacia nuevas corrientes y obviamente con muchísimas coincidencias, si no, uno no pudiera estar. Hice esas precisiones en cuanto a una pregunta específica de carácter legal. Que el partido o su representante, que no solamente es los legisladores, puede tener esas adversidades. Bueno, las personalidades y los políticos se forjan en la adversidad. ¿Me explico? Y será también el momento para demostrar no solamente que se puede cumplir con los compromisos que se adquirieron, sino que se puede hacer también una legislatura de altura, que existe la unidad de propósitos. Demostrar cada uno de los legisladores socialcristianos que son mejores que los que otra mayoría coyuntural eligieron, que sí son honestos, que sí trabajan, que sí son los que más cumplen, que son los que más proyectos presentan, que son los que nunca faltan un debate, los que son propositivos, que los que no son sectarios. Bueno, esto que parecería un problema puede convertirse, reitero, en una oportunidad para ser mejores. Si no, tendrán la misma sentencia que han tenido los otros partidos. Así que dependerá también de su clase dirigencial, de quienes lo hacen en el día a día, obviamente, sacarlo a flote de esos señalamientos que tú acabas de citar. Finalmente, Henry, tenías prohibición constitucional de reelección para el cargo de asambleísta, lastimosamente, pero siempre he señalado que eras de lo más destacado que tenía el Parlamento. ¿Qué vas a hacer en política? No me digas que sí, que solamente genera pensamiento, que ya está bien que alguien piense en los partidos, pero la política se hace haciendo política. Por supuesto que se hace haciendo política. Y el que no aspira, expira. Así que eso no tengas la menor duda. Igual se sigue trabajando, igual yo creo que una de las vías pertinentes debe ser la vía electoral, que es lo que se puede avecinar o a un futuro. Tú lo has dicho, hay este candado constitucional con el cual yo no estoy de acuerdo, pero debo respetar porque lo votó el pueblo. En la Constitución del año 2008, este límite que existe, pero se seguirá trabajando, mi querido Anderson. Dije pensamiento en una oportunidad, porque son las ideas, no hay que temerle a las ideas. Pero estás aspirando a la política... Eso se puede hacer, ojo, eso se puede hacer con o sin afiliaciones, con o sin cargo, porque hay mucha gente que... Pero Henry, ¿estás aspirando a la política local o a la política nacional? O sea, te vamos a ver en la lista de concejales
Te vamos a ver como candidato a vicealcalde. ¿Vas a disputarle a Cynthia Viteri la alcaldía a la interna del partido? Lo importante es ver cómo los ciudadanos, no solamente los adherentes afiliados a un partido, ven a las personas y ven la propuesta y dónde yo puedo servir de mejor manera. La decisión, la vocación, la capacidad y la entrega están ahí. Así que sobre eso vamos a trabajar. Fin. Con esto termino. Te juro que ya con esto cierro. Pero es que este man también me acuerda. Henry, siempre fuiste crítico de la falta de democracia interna en los partidos. Muy específicamente en el Partido Social Cristiano, donde se hacían estas cosas raras que tiene el señor Jaime Nebot de medir a la gente por encuestas y a la final del día el dedo señalador de Jaime Nebot decidía quién era el candidato. Ya sea Carlos Luis Morales para la prefectura, que mira cómo salió, ya sea Cynthia Viteri para la alcaldía, que no tiene contentos a todos dentro del partido, o la alianza con Guillermo Lasso, con la que creo tú no estuviste de acuerdo. ¿Qué piensas que debe hacer el partido de cara a las seccionales? ¿Tiene que haber procesos de democracia interna o seguimos fiándonos de la intuición de Jaime Nebot? Varias precisiones. Efectivamente, siempre he sido crítico de los procesos de democracia interna en los partidos, de todos. No solamente lo voy a decir cuando doy clases al respecto, lo he demostrado. En cuanto al tema de las candidaturas, yo me opuse ferozmente a una corriente para hacerlo candidato al señor Álvaro Noboa. Yo no fui ni corifeo ni cachiporrero de esa candidatura. Yo creí en una candidatura que nace del partido y reconocí la candidatura de quien nos ganó en la elección primaria, que fue Cristina Reyes. Yo quedé después de ella. Cuando la alternativa, evidentemente, Álvaro Noboa, era, y así lo dije, en un proceso deliberativo interno que hubo, que era Guillermo Lasso, pero por supuesto, sin duda alguna, hago esa pequeña precisión. Segundo, no hay que sorprenderse jamás de que la gente tenga interés a postular para obtener primero la candidatura, después es la elección. Así que no se sorprendan si mañana hay varias precandidaturas para prefectura del Guayas o las respectivas alcaldías, y por qué no concejales. No hay que esperar, como tú dices, y que puede pasar en cualquier partido, hasta el último y criticar la aspiración. Señores, eso es lo más normal del mundo. Usted ha visto en todos los Estados Unidos, Europa, decir, yo presento mi candidatura para, puede ser que pierda y no sea candidato. Más allá de la forma de elegir, que no digo que no haya sido legal porque se utiliza la vía de las primarias representativas que están en la ley. Ojalá, fruto, no una imposición legal, sino un tema de conducta y cultura política, todos lleguemos a primarias de voto, a eso que es un proceso, para que los mejores, no solamente el más popular, puede ser el más popular y el mejor, terminen siendo los candidatos y los abanderados de un partido o una tendencia. Henry Cucalón, ex asambleísta del Partido Social Cristiano en Madera de Guerrero, gracias por acompañarnos. A ti, Anderson, por la oportunidad, un abrazo para todos. Abrazo. Escucharon ustedes una de las voces socialcristianas más respetadas de la esfera política, Henry Cucalón, algunas puntualizaciones importantes. Es una de las voces que aboga por procesos de primaria real a la interna de los partidos, algo a lo que no ha estado realmente acostumbrado ni el Partido Social Cristiano ni ninguno, que aquí nadie hace estos procesos de primaria. No me digan que Guillermo Lasso tuvo primarias para ser 3 veces candidato del movimiento, creo, tampoco. Yo creo que es hora de que los partidos tengan estos procesos. Jeff.